Buenas tardes. Este grupo está conformado por Laura Cabra y Juan Sebastián Santiago y les correspondió el impuesto de las estampillas. El impuesto de las estampillas. ¿En qué consiste? Las estampillas se han definido por el Consejo de Estado mediante la jurisprudencia como tributos dentro de la especie de las tasas parafiscales, teniendo en cuenta que participan en la naturaleza de las contribuciones precisamente parafiscales. ¿Por qué? Porque constituyen un gravamen, el cual tiene un pago obligatorio que se debe realizar por parte de los usuarios de algunas operaciones o actividades que se realizan frente a organismos de carácter público. Esto es de carácter excepcional en cuanto al sujeto pasivo del tributo, pues los recursos se revierten en beneficio de un sector específico y además están específicamente destinados a sufragar los gastos en que pueden incurrir precisamente estas entidades que desarrollan o que prestan un servicio público como función propia del Estado. Este impuesto se da por la prestación directa en un servicio público, de la cual el usuario es el contribuyente quien se beneficia efectivamente, caso en el cual se definen como las tasas administrativas. Por otro lado, también puede corresponder al beneficio potencial por la utilización de servicios de aprovechamiento común, como lo puede ser la salud, el deporte, la educación y la cultura. En este caso, el gravamen se reinvierte en beneficio social, en el cual se definen como tasas parafiscales, que son las percibidas en beneficio de organismos públicos o privados, pero no por la prestación de servicio propiamente dicho, sino por contener un carácter social. Ahora bien, ¿cuál es el hecho generador de este impuesto? Pues este varía según su origen. Como ya mencionamos antes, se puede dar en diferentes especificaciones. Pueden ser contratos que se realicen con la administración, pero asimismo, dependiendo del área en que se genere la estampilla, se tendrá que evaluar, pues puede tratarse de servicios de educación, salud, deporte o incluso cultura. En este tributo, el sujeto activo dependerá directamente del área en el que se genere, es decir, va a depender de quién es el que recibe el impuesto. En este sentido, puede ser organismo público o privado en el cual actúen como administradores del sector. El sujeto pasivo. En el impuesto de estampilla, el sujeto pasivo serán todas aquellas personas naturales o jurídicas de derecho público o privado que con ánimo de lucro o incluso sin él realicen hechos generadores de las diferentes estampillas. Por lo general suelen ser contratistas, esto teniendo en cuenta las áreas en las que se desarrolla este impuesto. La base gravable de la estampilla no está definida por unos parámetros, sino que está constituida por el valor del acto jurídico que se celebre con las entidades públicas o privadas. Es decir, se va a determinar en el momento en el cual se sepa el valor del contrato o acto sobre el cual se va a celebrar. La tarifa. En cuanto a la tarifa, esta es señalada como el 0.5% del valor bruto del contrato. Esto, en tanto la sumatoria de las estampillas actuales no exceda el 5% del presupuesto anual del Distrito Capital. Según la jurisprudencia y la doctrina, el impuesto tiene un origen en el año 1949, en el cual la expedición de la Ley 27 conmemoró los primeros 50 años del nacimiento a la vida jurídica del Departamento Atlántico. Allí, la estampilla se convirtió en un tributo independiente. Por otro lado, la sentencia C-768 del 2010, el Consejo de Estado refirió a las estampillas como los tributos dentro de la especie de tasas parafiscales, en la medida en que participan de la naturaleza de las contribuciones parafiscales, pues sustituyen un gravamen cuyo pago obligatorio deben realizar los usuarios de algunas operaciones o actividades que se realicen frente a organismos de carácter público. Son de carácter excepcional en cuanto al sujeto pasivo del tributo. Los recursos se reinvierten en un beneficio de un sector específico y están destinados a sufragar gastos en que incurran las entidades que desarrollan o prestan un servicio público. Asimismo, el jurista Camilo Ernesto Rodríguez Gutiérrez percibe la estampilla como un gravamen que tiene diferentes variaciones, desde el punto de vista del hecho generador con destinación específica. Es posible establecer una definición legal de la estampilla, puesto que la doctrina
ha definido que no tiene una única utilidad o recaudación. En este sentido, la sentencia C-1097 de 2001 dispuso que de todo lo expuesto se sigue que la estampilla corresponde por regla general al ámbito de las tasas. Entonces, dentro de la órbita fiscal, ¿cómo se podría definir la estampilla? Esto depende del rol que la misma desempeñe en la respectiva relación económica, ya sea como extremo impositivo autónomo o como simple instrumento de comprobación. Por último, el Consejo de Estado sobre las estampillas estableció que son contribuciones para fiscales los gravámenes establecidos con carácter obligatorio por la ley, que afectan un único determinado grupo social o económico y se utilizan para el beneficio del propio sector. Ahora bien, después de haber explorado el impuesto de estampillas en su generalidad y sus aplicaciones y la jurisprudencia que hasta el momento podemos evidenciar que se ha generado, vamos a hacer un análisis, pues en concordancia con la investigación realizada precisamente, el impuesto de estampilla ha partido de un origen en el que si bien no fue considerado un impuesto desde sus inicios, sino que se usaba como un sello de constancia de pago de impuestos, y que posteriormente, paralelo con la implementación de la Constitución política, su existencia adquirió un significado y se consolidó como un tributo independiente, en el que llegó a ser un tributo conocido actualmente como una especie de los impuestos parafiscales. Lo anterior, teniendo en cuenta que su aporte se dirige precisamente a las contribuciones parafiscales. Se trata entonces de un impuesto que es pagado por usuarios de ciertas operaciones o actividades que se ejecuten frente a entidades de carácter público. Todo esto nos da una idea histórica además del desarrollo del impuesto. Y además se puede evidenciar en la actualidad que se trata de un impuesto útil y que se puede considerar de beneficio para la comunidad, pues corresponde al beneficio por la utilización de servicios comunes, tal y como lo hemos mencionado anteriormente en la exposición, es decir, para el aprovechamiento de servicios culturales, educativos, deportivos y de salud. Por lo que se da provecho para la sociedad y por ende, la contribución de este tributo permite que se alimenten las actividades que ya hemos señalado previamente y que en muchas ocasiones, bien sea directa o indirectamente, actúan como proveedores o apoyo las entidades administrativas del Estado. ¿Por qué? Porque lo recaudado, en virtud del impuesto y dependiendo del área de servicio común, se sufraga los gastos en que la entidad que está presentando o prestando el servicio haya podido incurrir. Ahora bien, si es cierto que se puede afirmar que en un escenario de completa eficiencia se trataría de un impuesto útil y funcional, teniendo en cuenta precisamente su significado y especialmente las áreas a las que contribuye, las cuales son fundamentales en el desarrollo de una persona, una comunidad o incluso un departamento entero. En caso de que el sujeto activo, o mejor dicho, la entidad administradora, no hicieran un buen uso o funcionamiento de esto, se trataría de un impuesto que no solo no es funcional, sino que además estaría causando un detrimento a áreas deportivas, culturales, entre las mencionadas anteriormente, y teniendo en cuenta que se trata de estas áreas tan importantes para el desarrollo de la persona, ajustándose a la realidad, no reciben grandes subsidios o apoyos económicos por parte de particulares o entidades administrativas. El recaudo de dinero por concepto del impuesto de estampilla y la no retribución del mismo al servicio o gastos incurridos en pro de dichos servicios generaría no solamente una deficiencia de la prestación del servicio, sino también un detrimento económico para los sujetos activos a cambio de ninguna contraprestación o beneficio. Y es precisamente esta última parte a la que hemos llegado como conclusión y análisis del impuesto, pues reconocemos que el impuesto tiene una gran utilidad y funcionalidad, pero hacemos hincapié en que éste debe contar con un buen funcionamiento, especialmente por parte de la administración o sujeto activo del mismo, para que así pueda prestar el beneficio que es señalado respecto de su funcionalidad. Por otro lado, una crítica que existe frente a las estampillas es que éstas no señalan los elementos esenciales del tributo. En este sentido, se ha dicho que rompe el principio de igualdad respecto de los contribuyentes que residen en la entidad territorial
que imponen la obligación tributaria frente a aquellos contribuyentes del nivel nacional o que residen en otro ente territorial.